antes del hundimiento del Titanic. El RMS Titanic, un transatlántico británico operado por la White Star Line, sufrió un destino trágico en el Océano Atlántico Norte. El barco se hundió después de chocar con un iceberg durante su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hacia la ciudad de Nueva York. Este desastre sigue siendo el naufragio más mortal en la historia de los transatlánticos y los cruceros. El Titanic, construido por los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, era una impresionante embarcación que medía 882 pies y 9 pulgadas de largo y tenía una anchura máxima de 92 pies y 6 pulgadas. Contaba con 10 cubiertas, cada una con múltiples propósitos, desde albergar botes salvavidas en la cubierta de botes hasta camarotes de primera clase y espacios públicos como paseos y salones. El barco transportaba una variada gama de pasajeros, incluyendo personas adineradas y numerosos inmigrantes en busca de una nueva vida en América y Canadá. A pesar de su impacto significativo en la literatura y el cine, el hundimiento del Titanic sigue siendo un evento enigmático en la historia. A continuación, te presento 15 fotos preservadas del Titanic antes de su hundimiento. El niño en la cubierta del Titanic. En la icónica película Titanic de 1997, hay una escena que retrata a un niño absorto jugando con un trompo en la cubierta del barco. Curiosamente, esta escena es una recreación de una fotografía real tomada a bordo del Titanic. La fotografía fue capturada en una de las cubiertas superiores del Titanic pocos días antes de que el desafortunado barco llegara a su trágico final, el 11 de abril de 1912. La imagen muestra a un niño de 6 años llamado Robert Douglas Speeden, entregado alegremente a hacer girar su trompo mientras su padre y otros pasajeros observaban la escena. Joven Robert era un pasajero de primera clase, parte de una familia adinerada, y estaba a bordo del Titanic de regreso a su residencia en Nueva York después de una excursión familiar por Argelia. Sin embargo, lo que le sucedió a este joven es realmente sorprendente. Estaba profundamente dormido cuando el Titanic chocó con el iceberg. En medio del caos del naufragio, se despertó brevemente mientras su enfermera, Elizabeth Burns, le prometía que lo llevaría a ver las estrellas. Luego, Robert volvió a dormirse sin saber la tragedia que se estaba desarrollando. Cuando finalmente se despertó al día siguiente, se encontró en un bote salvavidas, habiendo sobrevivido a la calamidad. Desafortunadamente, la historia de Robert tomó un giro trágico en 1915 a la edad de 9 años, cuando murió prematuramente atropellado por un automóvil en Maine. Dado el número limitado de automóviles en las carreteras en ese momento, su accidente es uno de los primeros registros relacionados con incidentes automovilísticos en la historia del Estado. El iceberg que marcó el destino del Titanic. Es ampliamente conocido que el naufragio del Titanic fue causado por un iceberg. Curiosamente, solo 2 días antes del desastre, el capitán de otro barco que cruzaba el Atlántico tomó una asombrosa fotografía en blanco y negro de un iceberg gigantesco. Se cree que este iceberg es el mismo que colisionó con el Titanic. Este marino, el capitán Wood, servía en el SS Etonian, un barco comercial británico, y tenía una pasión por la fotografía. Afortunadamente, tenía su cámara a mano y logró capturar la inmensidad de ese iceberg, pero aquí está la parte verdaderamente interesante. El capitán Wood se aseguró de anotar las coordenadas exactas del iceberg. Estas coordenadas eran casi idénticas a las del lugar donde el Titanic impactó con un iceberg y trágicamente se hundió, cobrando la vida de 1.522 personas. Tan pronto como el capitán Wood llegó a Nueva York, no perdió tiempo en revelar la fotografía, incluso envió una copia a su bisabuelo junto con una carta en la que afirmaba que ese mismo iceberg fue el responsable de la desaparición del Titanic. De hecho, escribió una leyenda con tinta negra en la propia foto que decía: iceberg tomado por el capitán Wood, SS Etonian,
a 41 grados 50 minutos de latitud norte y 49 grados 50 minutos de longitud oeste el 12 de abril a las 16 horas. Todos sabemos que el Titanic chocó con un iceberg a las 22 horas y 20 minutos del 14 de abril de 1912 y se hundió en 3 horas. En el último siglo han surgido varias otras fotos de icebergs cerca de la ruta del Titanic, tomadas antes y después de la colisión. Sin embargo, lo que hace que la fotografía del Capitán Wood sea tan intrigante es que la forma del iceberg en su foto coincide mucho con los dibujos y descripciones proporcionados por testigos presenciales. Esto finalmente significa que el iceberg marcó el destino del Titanic. La experiencia de los pasajeros de tercera clase en el Titanic. La fotografía siguiente nos da una idea de la experiencia de los pasajeros de tercera clase a bordo del Titanic. Los pasajeros de tercera clase compartían baños comunitarios, cenaban juntos en comedores designados y dormían en camarotes con 4 ocupantes por habitación. Aunque se les consideraba de tercera clase, las comodidades proporcionadas a estos pasajeros en el Titanic eran notablemente buenas en comparación con lo que estaban acostumbrados en sus países. De hecho, las condiciones de vida en la sección de tercera clase del Titanic se asemejaban a las de segunda clase en otros barcos de vapor, aunque el espacio asignado para los pasajeros de tercera clase era relativamente pequeño y tenían acceso a pocas comodidades. Una ventaja notable para ellos era que recibían comidas, lo cual era una mejora significativa en comparación con muchos otros barcos de vapor de la época que requerían que los pasajeros de tercera clase trajeran su propia comida. Las acomodaciones de tercera clase estaban situadas en áreas menos deseadas del barco, más cerca del ruido y las vibraciones de los motores. Los hombres solteros se alojaban en la proa del barco, mientras que las mujeres solteras y las familias se acomodaban en la sección de popa, donde estaban disponibles camarotes más grandes para las familias. Aunque las cabinas eran espaciosas, según los estándares de la época, tenían formas irregulares para ajustarse a la curvatura de la proa y la popa del barco. Además de las cabinas, el Titanic proporcionaba un espacio general para que los pasajeros de tercera clase se reunieran, se relajaran, leyeran cartas y participaran en diversas actividades para pasar el tiempo. Aunque no tenían acceso a otras áreas de entretenimiento, como el gimnasio o la piscina, los pasajeros de tercera clase tenían la oportunidad de organizar sus propias fiestas y bailes. La mayoría de los más de 700 pasajeros de tercera clase a bordo del Titanic eran inmigrantes que esperaban comenzar una nueva vida en América, y el Titanic era su pasaje hacia un futuro mejor. Lamentablemente, muchos de ellos nunca llegaron a su destino. Solo sobrevivió el 25% de los pasajeros de tercera clase del Titanic, e incluso entre ese pequeño porcentaje, solo una fracción eran hombres. El gimnasio del Titanic. El Titanic contaba con su propio gimnasio, una característica notable para un transatlántico de su época. Situado en la cubierta del barco, cerca de la gran escalinata, esta instalación fue descrita como una maravilla de innovación. Al entrar, los pasajeros eran recibidos en una habitación bien iluminada, decorada con paneles de roble pintados de blanco y un suelo de cerámica local. Una característica destacada era una instalación esculpida en roble en la pared opuesta que mostraba un corte ilustrado de un transatlántico de la clase olímpica y un mapa que representaba las rutas de viaje de la White Star Line alrededor del mundo. El gimnasio estaba equipado con equipos de gimnasia de última generación, que incluían escaladoras eléctricas, máquinas de remo eléctricas, sacos de boxeo, máquinas de levantamiento de pesas y bicicletas mecánicas. Los pasajeros de primera clase podían obtener pases por un precio adicional, lo que les daba acceso a instalaciones exclusivas para una sola sesión. Para ayudar a los pasajeros en el uso del equipo, había un instructor de gimnasia a tiempo completo
que operaba en horarios específicos. Como otras áreas recreativas, a bordo del Titanic, el gimnasio mantenía políticas de segregación de género y edad. La White Star Line, la compañía naviera responsable de la construcción del Titanic, promocionaba el gimnasio como un lugar donde los pasajeros podían disfrutar de la acción de montar a caballo, andar en bicicleta, remar en bote y obtener ejercicios beneficiosos, además de diversión interminable. Una atracción particularmente popular era el camelo eléctrico, una máquina de ejercicios que replicaba el movimiento de un camelo. Trágicamente, esa noche, el gimnasio del Titanic pereció con el barco. Los chalecos salvavidas del Titanic. Esta foto forma parte de un álbum de pasajeros que desembarcaron del Titanic antes de su naufragio. El Titanic estaba equipado con chalecos salvavidas para todos los pasajeros a bordo, asegurando que hubiera suficientes para más de 2.000 individuos, incluyendo miembros de la tripulación. Estos chalecos salvavidas estaban hechos de lona y corcho, y aunque su diseño era frágil, sujetado solo por cuerdas de tela, demostraron ser sorprendentemente pesados, pero altamente flotantes. Trágicamente, cuando el Titanic se hundió, muchos pasajeros que no tenían acceso a los botes salvavidas optaron por saltar desde las barandas o los lados del barco. Desafortunadamente, debido a los chalecos, el impacto de caer al agua causó la inconsciencia de muchos saltadores. Como resultado, varios individuos se ahogaron, sufrieron fracturas en el cuello o sucumbieron a la hipotermia en las aguas heladas. Esta tragedia llevó a una reevaluación de los diseños de los chalecos salvavidas. A pesar de sus diseños defectuosos, algunos de los chalecos salvavidas originales del Titanic todavía existen hoy en día. Curiosamente, las imperfecciones no han impedido que los coleccionistas participen en subastas de estos artefactos. De hecho, uno de estos chalecos salvavidas del Titanic alcanzó un sorprendente precio de $119. La lujosa piscina del Titanic. La White Star Line, responsable de la construcción y propiedad del Titanic, ya había introducido el concepto de piscina en su barco RMS Adriatic, que se lanzó en 1906. Así que al diseñar el Titanic, la White Star Line buscaba mejorar su diseño anterior incorporando una piscina. En 1912, la presencia de una piscina en el Titanic se consideraba una característica nueva y lujosa, destacando la opulencia a bordo del barco. La piscina del Titanic estaba ubicada en el interior del barco, en la cubierta A. Tenía una profundidad constante de 6 pies, y el agua generalmente se llenaba entre las marcas de 1 y 6 pies para permitir cierto movimiento. Estaba llena de agua salada calentada y solo era accesible para los pasajeros de primera clase. Sin embargo, su uso tenía un costo, y hombres y mujeres no podían bañarse simultáneamente. Se asignaban horarios específicos para que los hombres nadaran de 6 a 9 de la mañana de forma gratuita, mientras que en otros horarios se requería un pago. Por otro lado, las mujeres debían pagar cada vez que decidían nadar, sin la ventaja de un periodo gratuito designado. Además, a los niños no se les permitía usar la piscina para nadar. El costo de usar la piscina del Titanic era de aproximadamente 25 centavos por persona, y esto incluía el suministro de un traje de baño. El coronel Archibald Gracie, un pasajero del Titanic, nadó en la piscina aproximadamente 24 horas antes del trágico naufragio del barco. Describió el agua cálida y salada como refrescante y planeaba nadar nuevamente al día siguiente. Afortunadamente, sobrevivió al desastre agarrándose a uno de los botes salvavidas plegables hasta que llegó el rescate. La tragedia de los botes salvavidas insuficientes en el Titanic. Desde el trágico naufragio del Titanic, el número inadecuado de botes salvavidas a bordo ha sido ampliamente considerado como un factor importante que contribuyó al elevado número de muertes.
Esta aterradora y profética fotografía, tomada por el reverendo F.M. Brown, un pasajero que desembarcó del desafortunado barco después de su breve viaje desde Southampton, Inglaterra, captura la cubierta del Titanic y uno de sus botes salvavidas. Numerosas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, llevadas a cabo después del desastre del Titanic, concluyeron que regulaciones adecuadas podrían haber evitado el incidente. En términos de conformidad técnica, el Titanic cumplía con la Ley de Navegación Mercante de 1894 que estaba en vigor en el momento del naufragio del barco. Según la Biblioteca del Congreso, esta ley estipulaba que los barcos con un peso superior a 10.000 toneladas debían tener 16 botes salvavidas capaces de acomodar a 990 personas. Sin embargo, el Titanic, como el barco más grande de su época, con casi 50.000 toneladas, superó estas regulaciones al transportar un total de 20 botes salvavidas que proporcionaban capacidad suficiente para aproximadamente la mitad de las personas a bordo en la noche del naufragio. Antes del desastre del Titanic, se esperaba que el propio barco, con sus 16 compartimentos estancos, fuera suficiente para albergar a más de 2.000 personas a bordo. Sin embargo, solo alrededor de 700 lograron embarcar en los botes salvavidas. Además, los botes salvavidas se lanzaron con menos ocupantes de lo que su capacidad permitía debido a la preocupación de que los mecanismos de descenso pudieran fallar si estuvieran completamente cargados. Por ejemplo, el primer bote salvavidas, lanzado desde el Titanic, tenía capacidad para 65 personas, pero se lanzó con solo 25 ocupantes. Sorprendentemente, no se llevaron a cabo ejercicios de botes salvavidas o incendios antes del naufragio del barco. Estaba planeado para la mañana del naufragio del Titanic, pero supuestamente fue cancelado por el capitán John Smith, quien deseaba llevar a cabo un último servicio religioso de domingo antes de su retiro. Solo 2 años después del desastre del Titanic, la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, implementó el requisito de que todos los barcos de pasajeros transportaran un bote salvavidas para cada individuo a bordo. Los barcos debían tener botes salvavidas con capacidad para el 125% de la capacidad total del barco. El capitán y el comisario del Titanic. Esta imagen captura a Edward James, el capitán británico del Titanic, junto al comisario del barco, Hugo Walter. La fotografía fue tomada por un pasajero que desembarcó del barco en Queenstown, Irlanda, 3 días antes del trágico naufragio. Lamentablemente, tanto el capitán Smith como el comisario perdieron la vida en el desastre 3 días después de que el Titanic partiera en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra. El capitán Edward James siguió su rutina típica de un domingo. Realizó una inspección del barco, pero optó por no llevar a cabo un ejercicio de seguridad programado. Luego lideró un servicio religioso y posteriormente celebró una reunión con sus oficiales para determinar la posición del barco. Según sus cálculos, el Titanic mantenía una impresionante velocidad de 22 nudos en la noche del 14 de abril de 1912. La temperatura había caído cerca de 0 y la superficie del Atlántico Norte parecía tranquila y reflejante, lo que dificultaba la detección de icebergs que eran comunes en esa región durante la primavera. A pesar de estas condiciones, el capitán Smith mantuvo la velocidad máxima, creyendo que la tripulación podría responder rápidamente si se avistaba algún iceberg. Sin embargo, esa noche del 14 de abril no estaba en el puente cuando el barco colisionó con el iceberg. Al enterarse de los daños, solicitó de inmediato una evaluación a Thomas Andrews, el diseñador del Titanic, quien determinó que el barco estaba condenado a hundirse. 2 horas y 20 minutos después, el 15 de abril, el Titanic encontró su trágico destino. El capitán Smith fue visto por última vez en el puente y aunque circularon informes de que salvó a un niño que estaba ahogándose,
Tales afirmaciones fueron ampliamente desestimadas, su cuerpo nunca fue recuperado, sus acciones durante el viaje fueron posteriormente analizadas con opiniones divergentes. Algunos criticaron su decisión de no reducir la velocidad, mientras que otros argumentaron que, en base a su experiencia, razonablemente creía que podría maniobrar el barco a tiempo para evitar una colisión. También se plantearon preguntas sobre su ausencia en el puente cuando el Titanic encontró el campo de hielo. El esplendor de la sala de comedor de primera clase del Titanic. La sala de comedor del Titanic tiene un lugar notable en la historia, ya que es la más grande jamás construida. La sala de comedor de primera clase podía acomodar cómodamente a más de 500 personas simultáneamente, abarcando toda la anchura del barco con una longitud de 114 pies. Este amplio espacio tenía una elegante decoración en blanco, ofreciendo un ambiente donde los adinerados podían cenar y socializar. Las ofertas culinarias en la sala de comedor eran nada menos que exquisitas, rivalizando con las que se encontrarían en un palacio. El menú incluía delicias como langosta suculenta, codornices egipcias, jugosos duraznos, fino caviar y deliciosas uvas. Las frutas eran frescas y la comida estaba preparada por chefs que atendían a los paladares refinados de los pasajeros más adinerados. El desayuno se servía de 8 a 10 de la mañana, el almuerzo de 1 a 2:30 de la tarde y la cena de 7 a 8:15 de la tarde. Los pasajeros eran alertados sobre los horarios de las comidas por el corneta del barco, Peter W. Fletcher, quien tocaba la corneta para anunciar la cena. La cena era un evento elegante, con caballeros vestidos con trajes de gala y damas adornadas con la última moda, acompañadas por el aroma de perfumes exóticos importados y luciendo sus mejores joyas. Un lugar particularmente favorecido para las comidas en el barco era el restaurante à la carte, reservado exclusivamente para los pasajeros de primera clase. El diseño de la sala de comedor se inspiró en la arquitectura británica y presentaba cómodos asientos y mesas de roble. Cada rincón de esta sección exclusiva estaba decorado con muebles lujosos que combinaban comodidad y elegancia. Para mejorar aún más el ambiente, una orquesta tocaba música de fondo mientras los pasajeros adinerados disfrutaban de sus comidas. La música suave creaba una atmósfera de serenidad, permitiéndoles relajarse y disfrutar al máximo de su experiencia gastronómica. Un casco comprometido, el enigma del Titanic. Esta imagen captura la construcción del casco del Titanic. Similar a otras estructuras de su época, el casco del Titanic estaba unido por más de 3 millones de remaches de hierro y acero, pesando más de 1.200 toneladas. Estos remaches se colocaron utilizando máquinas hidráulicas o fueron martillados a mano. El casco del Titanic presentaba un doble fondo para mayor resistencia, pero los laterales tenían una sola pared compuesta por 15 secciones que podían ser selladas con facilidad. Sin embargo, las anteparas que dividían estas secciones tenían múltiples puertas de acceso para mejorar el servicio de lujo. En años recientes, el periodista irlandés Senan Moloney presentó una teoría sugiriendo que el casco del Titanic pudo haber sido comprometido semanas antes de su viaje inaugural. A través de la investigación de fotografías y relatos de testigos presenciales de la época, Moloney argumenta que un incendio se desató de forma espontánea en uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic, debilitando significativamente una parte crucial del casco. Dado que la tripulación almacenaba carbón para los motores cerca del casco, el intenso calor del incendio habría afectado directamente la estructura del barco. En consecuencia, cuando el Titanic chocó con el iceberg, el casco de acero comprometido se mostró vulnerable, lo que resultó en la ruptura del revestimiento del barco. La teoría de Moloney ha enfrentado escepticismo con el tiempo y se han propuesto explicaciones alternativas para el naufragio del Titanic, desde ser alcanzado por un torpedo de un submarino alemán hasta ser maldito por una momia egipcia. Mientras un incendio de carbón
parece más plausible que una maldición mítica, todavía hay quienes creen firmemente que el iceberg fue la causa principal del naufragio del barco. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. En esta intrigante fotografía vemos al capitán Edward James, el capitán británico del Titanic, junto al comisario del barco, Hugo Walter. Están juntos en la cubierta del Titanic y sus expresiones sugieren una profundidad de pensamiento y emoción. Al contemplar este momento congelado en el tiempo, no podemos evitar preguntarnos qué podría estar pasando por sus mentes en ese preciso instante, cuando pensamientos y preocupaciones llenaban sus pensamientos. ¿Qué opinas sobre esta enigmática imagen? Deja tus comentarios a continuación. La construcción del Titanic. El Titanic fue construido por la White Star Line con la intención de destacarse entre sus otros buques comerciales para satisfacer la creciente demanda de viajes entre Europa y Estados Unidos. A pesar de que varios barcos ya ofrecían travesías regulares de la White Star Line, estaban decididos a cautivar a los viajeros, creando el transatlántico más magnífico e inspirador de su época. La construcción del Titanic comenzó el 31 de marzo de 1909 en el astillero Harland & Wolff en Belfast. Su barco gemelo, el Olympic, también estaba en construcción. El tamaño colosal de ambos barcos representó un desafío de ingeniería sin precedentes para Harland & Wolff, ya que ningún astillero había intentado construir barcos de tal magnitud antes. Para dar cabida al Titanic y al Olympic, los dos más grandes de su tipo en ese momento, se contrataron aproximadamente 14.000 trabajadores durante el pico de la construcción. La estructura del Titanic tomó más de un año para ser completada, con el revestimiento del casco finalizado en octubre de 1910. En la década de 1990, algunos científicos de materiales teorizaron que las placas de acero utilizadas en el barco eran propensas a la fragilidad en condiciones de frío, lo que agravó los daños por impacto y aceleró el naufragio, aunque la calidad de las placas de acero se consideraba buena según los estándares de la época y no se contaba con los avances posteriores en la metalurgia siderúrgica para la construcción naval. Durante la construcción del Titanic se llevaron a cabo muchas tareas sin equipo de seguridad, como cascos o protectores de mano en las máquinas. Como resultado, se registraron 246 heridas, 20 de las cuales fueron clasificadas como graves, incluyendo la amputación de brazos y piernas debido a la caída de componentes de acero. 6 personas perdieron la vida en el propio barco durante su construcción debido a accidentes con el equipo, mientras que otras 2 muertes ocurrieron en los talleres y cobertizos del astillero poco antes del lanzamiento del barco, incluyendo un trabajador que murió trágicamente al ser golpeado por un trozo de madera que cayó. La construcción del Titanic fue una empresa monumental que involucró a miles de trabajadores y desafíos técnicos, y el resultado fue uno de los barcos más icónicos de la historia. El lanzamiento del Titanic. El Titanic fue lanzado al agua el 30 de mayo de 1911 a las 12:15. Este importante evento fue supervisado por Robert Falconer Kidd, el jefe de construcción naval a cargo en Harland & Wolff. Atrajo a una enorme multitud de más de 100.000 personas, como se captura en esta foto y en otra. Entre los presentes se encontraban varios dignatarios, incluyendo a J. Pierpont Morgan y J. Bruce Ismay, quienes observaban desde una plataforma especialmente construida. Estos dignatarios activaron los gatillos hidráulicos que mantenían al barco en su lugar, permitiendo que se deslizara suavemente hacia el río Lagan. Para facilitar el lanzamiento, se aplicaron 22 toneladas de jabón y sebo en la rampa de lanzamiento, proporcionando la lubricación necesaria para el viaje del barco. Siguiendo la tradición de la White Star Line, el barco no fue oficialmente bautizado con champán en ese momento. Posteriormente, el Titanic fue remolcado a un muelle de ajuste, donde al año siguiente se instalaron los motores, la superestructura y el interior del barco, después del viaje inaugural del Olympic
en junio de 1911. Algunas modificaciones menores se realizaron en el diseño del Titanic después del viaje inaugural del Olympic en junio de 1911, lo que hizo que el Titanic fuera un poco más pesado que su barco gemelo, permitiéndole reclamar el título de ser el barco más grande del mundo. El proceso de construcción llevó más tiempo del previsto debido a cambios en el diseño y a una pausa temporal causada por reparaciones necesarias en el Olympic, que estuvo involucrado en una colisión en septiembre de 1911. Si el Titanic se hubiera completado antes, podría haber evitado la fatal colisión con el iceberg a principios de abril de 1912. Tras pasar por pruebas en el mar, el Titanic fue considerado listo para navegar. La sala de lectura y escritura de primera clase del Titanic. La sala capturada en esta foto es conocida como la sala de lectura y escritura de primera clase. Originalmente planeada como un retiro para mujeres después de la cena, sirvió como un espacio sereno y adecuado para relajarse, leer y escribir cartas a casa. Esta sala estaba situada a babor, en el pasillo que conectaba la gran escalera con el salón principal. Frecuentemente visitada principalmente por mujeres, aunque los hombres también podían utilizarla, pocos o ninguno de ellos la usaban. La sala estaba dividida en dos secciones, un área principal espaciosa y una alcoba más pequeña a la derecha, separada por una puerta adornada con ventanas de guillotina elevadas por encima del nivel del barco. Estas ventanas eran altas, alcanzando una altura de 3,50 metros, y estaban decoradas con cortinas de seda rosa que permitían que abundante luz solar llenara el espacio. El estilo decorativo era georgiano, con paneles intrincados, elegantes columnas estriadas y una chimenea de mármol blanco. Palmeras en macetas añadían un toque de vegetación, mientras que las arañas y lámparas de cristal proporcionaban una iluminación suave. Sofás y sillas cómodas, tapizados en seda en tonos de amarillo y azul, se distribuían alrededor de las mesas y escritorios. La sala de lectura y escritura funcionaba desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, alineándose con el horario de la primera clase vecina. Los pasajeros de la sala podían tomar prestados libros en la sala de estar y usar los escritorios para escribir cartas a casa o enviar postales con toda la correspondencia enviada en Cherburgo, Francia, y Queenstown, Irlanda. Lamentablemente, la sala de lectura y escritura tuvo poca actividad, ya que los pasajeros no lograron comprender su propósito e intención. Hoy en día, permanece inexplorada o dañada debido a la destrucción del barco y al posterior colapso del techo que estaba arriba. Curiosamente, restos de la sala, incluyendo un sofá amarillo y una silla rosa, fueron descubiertos en las playas de Newfoundland, lo que sugiere que alguien pudo haber accedido a la sala y retirado algunos muebles con la intención de utilizarlos como improvisadas balsas o dispositivos flotantes. La sala de comedor de segunda clase. La sala de comedor de segunda clase, a bordo del Titanic, era un espacio amplio y elegante, situado en el puente D. Tenía capacidad para hasta 394 pasajeros a la vez, con mesas largas distribuidas por toda la sala, como se muestra en esta foto. Los muebles estaban hechos de caoba y estaban tapizados para garantizar estabilidad durante el mal tiempo. Las mesas largas y las sillas giratorias de caoba estaban firmemente atornilladas al suelo. Las comidas en la sala de comedor de segunda clase se preparaban en la cocina de primera y segunda clase y también se servían en el salón de comedor más grande de primera clase en la misma cubierta. Mientras los pasajeros disfrutaban de sus comidas, una banda de música los entretenía con música durante y después de la cena, creando un ambiente agradable. Un hecho interesante y menos conocido sobre la sala de comedor de segunda clase es que no se utilizaban bandejas para servir. A pesar de estos desafíos, la sala de comedor de segunda clase del Titanic
seguía desprendiendo una sensación de elegancia y proporcionaba un lugar de encuentro para que los pasajeros disfrutaran de sus comidas y se conectaran. La sala de fumadores de primera clase del Titanic. La sala de fumadores de primera clase del Titanic servía como un sofisticado salón nocturno exclusivo para los pasajeros masculinos de primera clase. Aquí se reunían para socializar, discutir negocios y política, fumar, beber e incluso participar en juegos de azar, excepto los domingos. Con el fin de crear un ambiente que evocara un club de caballeros, la sala estaba ricamente decorada. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura, intrincadamente incrustada con madreperla y detalles finamente tallados. Vitrales y grandes nichos iluminaban la sala desde atrás, creando un brillo cautivador. El suelo presentaba baldosas en tonos rojos, mientras que el techo de yeso lucía medallones decorativos. Un punto focal de la sala era la pintura sobre la chimenea central. La sala de fumadores atraía a jugadores ávidos y expertos en cartas, y se sabe que al menos 4 jugadores profesionales estaban a bordo del Titanic. Los camareros del bar adyacente atendían los pedidos de los pasajeros de cigarros y bebidas, mejorando así la experiencia general. Durante el trágico naufragio, la sala de fumadores proporcionó momentos conmovedores para varios individuos. Poco antes de las 2 de la mañana, Archibald Grace, un escritor estadounidense y sobreviviente del naufragio del Titanic, entró en la sala y encontró al mayor Francis Davis Millet y a Arthur inmersos en su última partida de cartas en su mesa habitual. William T. Stead, un escritor y gerente de la empresa de desinfección del Occidente, parecía tranquilo, con las manos en el regazo, mirando al suelo, aparentemente aceptando los eventos inminentes. Alrededor de las 2:05, los jugadores de cartas se despidieron y salieron de la sala. Se cree que Millet y Médico se quedaron atrás y probablemente también perecieron en el naufragio. No está claro qué sucedió con Mr. Thousand y Mr. Ted, aunque se sabe que murieron en el naufragio. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Nos vemos en el próximo.